Empezamos entonces. Nosotros teníamos para la reunión de hoy, teníamos que contestar la pregunta 3, que podés leérmela en tal caso, Ernesto, la que está al comienzo de todo en la guía, la pregunta 3 y el texto de Nietzsche. Perdón, la pregunta 3. Exactamente. Al comienzo de la página 2 del texto. Dice, me pregunta usted qué cosas son idiosincrasia en No, los no, 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 filósofos. no. La pregunta de la guía de lectura que está al comienzo, que dice la pregunta, Ah, la leo yo, ¿qué cambios de importancia te ubicás en la página 2 sí. del poema? ¿Qué cambios de importancia se producen en el siglo XIX respecto de esas técnicas de interpretación? O sea, para ponernos en autos, podríamos decir muy sumariamente que lo que vimos hasta ahora es, por un lado, la intención de Michel Foucault de hacer un corpus de todos los cuerpos de interpretación, de cómo una época interpretó las cosas y que eso lo profundiza mucho en un libro clave de él que se llama Las palabras de las cosas. Pero esa es la voluntad, ver cómo lo que llamamos época en realidad es una concepción del mundo, diríamos, una Weltanschauung en alemán, y hacer una historia de las concepciones del mundo. Bueno, esto lo lleva a una reflexión sobre el lenguaje. Habíamos visto que el lenguaje despierta siempre dos sospechas. La primera de ellas es que no dice todo lo que dice y que aquello que no dice es realmente lo más importante. Eh, y en segundo lugar, que hay muchas cosas que hablan, decía el texto, y no son lenguaje. ¿Eh? Por ejemplo, dos dedos en cruz, los rayos, una mirada, en los hospitales, esa enfermera que era una enfermera inglesa, que existió, que hace, y nosotros sabemos que eso quiere decir acá no se habla, pero no dice eso. Casualmente los griegos tenían para decir lenguaje la palabra glosa, que es lengua. Bueno, hay cosas que en castellano no tenemos el verbo lenguajear, pero podríamos decir que hay cosas que lenguajean y no son palabras, son gestos. Por eso la presencialidad, por eso la conversación, por así decirlo. Y habíamos visto que en general las técnicas de interpretación hasta el siglo XIX podríamos decir que eran técnicas superficiales y que buscaban semejanzas. Allí donde una cosa se semejaba a otra, había algo para interpretar. E incluso describe él 5 formas de semejanza. La simpatía, es decir, en fin, 5 formas específicas que ustedes lo pueden ver en el parágrafo 1 y 2 del texto. Y al llegar, llegar ahora al parágrafo 3, va a mostrar que en realidad, y esto sería la introducción, interpretar en el siglo XIX es al revés, es romper esa profundidad e ir hacia el fondo, tratando de buscar qué hay en realidad detrás de lo que se ve. Alguna vez le decía a sus alumnos Galileo, que es el primero que descubre, que critica a Copérnico y el primero que dice que llevaba a sus alumnos a hacer un experimento, cosa que no sé, siglo XVII no, ni si existía la palabra. Entonces,
este, lleva a los alumnos, vivía en Pisa, tenía fama de loco Galileo, y los lleva a la torre inclinada de Pisa y dice, vamos a tirar desde arriba una piedra y una pluma, y ustedes van a ver que las dos caen al mismo tiempo. Bueno, otra locura del loco Galileo. Sube una persona y tira una piedra y una pluma. Por supuesto, la piedra cae primero. Entonces, cuando está reunido con los discípulos, dice, bueno, ¿vieron que las dos cayeron al mismo tiempo? Dice, ¿cómo cayeron al mismo tiempo? La piedra cayó primero. Dice, bueno, si vamos al laboratorio, palabra que está surgiendo, dice, y vamos a hacerlo en verdaderas condiciones. Entonces lo hacen adentro de una campana de vidrio cerrada al vacío, donde si yo no tengo la fricción del giro de la Tierra ni del aire, los cuerpos se mueven flotando en el espacio. Y le dice a los alumnos, si ustedes siguen mirando la naturaleza con los ojitos que Dios le ha dado, van a creer que el sol es chiquito y amarillo. Y el sol ni es chiquito ni es amarillo. Precisamente los está invitando a ir a una profundidad, a mirar la naturaleza, que en el caso de Galileo está escrita en lenguaje matemático. Entonces, la naturaleza es una serie de leyes. Si yo pregunto por qué las cosas no salen, por qué si el planeta está girando alrededor de sí mismo y alrededor del Sol no salimos todos disparados, bueno, es por la ley de la gravitación universal. Y se descubre esto matemáticamente. Bueno, en este caso, vamos a ver tres autores, y el primero de ellos es Nietzsche, que van a intentar interpretar en profundidad y no en superficie. Van a desconfiar esencialmente de las interpretaciones que buscan regularidades, continuaciones, sino pescar la cosa en la desconfianza, en la sospecha de que lo que aparece no es realmente todo lo que aparece. Nietzsche se llamaba a sí mismo, yo soy una rata de bajo fondo, de albañal, ahí me siento cómodo, allí veo cuál es realmente la verdad. Más aún, el ocaso de los ídolos se iba a llamar ociosidad de un psicólogo. Él se llamaba a sí mismo psicólogo en el sentido de hay que ver cómo la conciencia, es decir, nos juega malas pasadas. Y ahí hay que descubrirlas. Freud, ni que hablar, también va a decir, no lo que dices, lo que callas es lo que me interesa. Hablemos de eso, que solo puede advenir en lo que dices. Entonces, solo en el análisis del lenguaje voy a descubrir sus fallas. Y lo mismo dirá Marx del capitalismo. Hay un párrafo hermoso de, en vez de la crítica, y ustedes van a ver la introducción a la crítica de la economía política, mostrando que la economía es política esencialmente, que la economía no es simplemente una ciencia natural objetiva. Pero hay un párrafo del Capital que es muy interesante. Marx escribía en un alemán muy fácil, muy bien, era un gran literato, además, para escribir. Había aprendido algo de castellano porque quiso leer el Quijote en castellano y hay comentarios del Quijote. Bueno, Marx, hay una parte en el capítulo, en el tomo 3 del Capital, donde el capitalista, estamos hablando del capitalismo del siglo XIX, mira, está en la fábrica, mira la fábrica, es una enorme fábrica, una hilandería donde están trabajando todos, y él sigue desde su oficina la producción, y en un momento empieza lo que suele llamarse el soliloquio del capitalista. Porque el capitalista solo empieza a pensar, digo, pucha, dice, yo pongo la plata para que todo esto empiece a funcionar. Estos vienen acá, trabajan 8 horas, se llevan un sueldo a fin de mes, no arriesgan nada. Dice, yo creo que sería mejor que yo la cierre y ponga todo este dinero, capital, a trabajar. Y de pronto
El capitalista, dice Marx, lo piensa un rato, pero luego esboza una sonrisa. ¿Por qué? Porque ha descubierto, dice en ese momento, la plusvalía. O sea, ha descubierto la diferencia que existe entre un rollo de madera bruto y una silla o una mesa puesta en el mercado. Y ha descubierto precisamente que el secreto es poner la mayor cantidad de productos en el mercado a partir de la materia prima, en este caso hablo de la madera, con el menor costo. O sea, si fuese posible pagando los peores sueldos. Porque ahí dice Marx, dice, la plusvalía es en realidad un plus de goce. El capitalista ha descubierto el secreto del trabajo humano. El trabajo, yo necesito producir al menor costo y el lugar de ajuste son los trabajadores. Precisamente aquellos que transforman una cosa en otra. Esta sonrisa capitalista la vamos a ver también esbozada cuando lleguemos a ver en Marx. Vamos brevemente al texto, antes de entrar en Nietzsche, al texto del propio Michel Foucault. Yo ténganlo a mano porque voy a tomar algunos párrafos y voy a leer esos antes de llegar a empezar Nietzsche. Por ejemplo, en la página 4, que está el parágrafo que yo dividí con el número 3, dice, si estas técnicas de interpretación del siglo XVI han sido dejadas en suspenso, la de la semejanza, por la evolución del pensar occidental en los siglos XVII y XVIII, si la crítica baconiana, la crítica cartesiana de la semejanza jugaron un gran papel para su puesta entre paréntesis, el siglo XIX, y en especial Marx, Nietzsche y Freud, superando la interpretación del siglo XVI, nos volvieron a colocar en presencia de una nueva posibilidad de interpretación. Subrayamos que está apareciendo con ellos una nueva posibilidad de interpretación, fundando nuevamente la posibilidad de una hermenéutica, o sea, de una técnica de interpretación, que va a ser la técnica del siglo XIX y XX. Podríamos preguntarnos válidamente, ¿nosotros seguimos manteniendo en estas primeras 2 décadas del XXI las técnicas de interpretación del siglo XX? ¿Se ha iniciado una época? ¿Ha habido un cambio en la manera de interpretar? Bueno, es una pregunta válida que al final del seminario podríamos decirnos qué alteraciones ha sufrido esto. Termino de leer eso. Nietzsche y Freud, superando las técnicas de interpretación del siglo XVI, nos volvieron a colocar, etcétera, etcétera. Se hace patente en la aparición de textos como el primer libro del Capital, de Marx, el origen de la tragedia, que es de Nietzsche, y la genealogía de la moral, que también es de Nietzsche, y la palabra alemana que tienen ahí, Traumdeutung, significa interpretación de los sueños, que es de Freud. Deutung es interpretación y Traum sueño, ¿no? Ese texto ustedes van a leer un fragmento del parágrafo 7 de la interpretación de los sueños. Es un texto que aparece el mismo año en que Nietzsche muere. Nietzsche muere en 1900. Y Freud
había terminado en 1899, la tenía terminada la interpretación de los sueños y tenía los ejemplares en el sótano de su casa, porque estaba esperando el 1 de enero del siglo XX, porque quiero, dice, que esto sea un libro del siglo XX. Y ahí funda la primera tópica. La primera tópica, que es la de yo, conciencia, preconciencia e inconsciente. Y aparece entonces un nuevo objeto de análisis que requiere una peculiar interpretación, que es el inconsciente. Freud no es el primero en hablar de inconsciente. Los filósofos a lo largo de sus largas cavilaciones hablaron muchas veces de inconsciente. También la ciencia hablaba de inconsciente, pero ¿qué entendía por inconsciente? Sobre todo los filósofos, lo que todavía no había llegado a la conciencia, pero que mediante un gran esfuerzo de la razón va a llegar a la conciencia. Freud dirá, no, eso que llamamos inconsciente está necesariamente, y utiliza una palabra clave, forcluido, es decir, no excluido, sino forcluido, una exclusión absoluta, no puede llegar al inconsciente. Pero eso produce efecto. Solo puedo captarlo, y ahí tengo una nueva interpretación, solo puedo captarlo a través de lo que el paciente diga. Porque el inconsciente no habla, el que habla es el paciente. Ahora bien, ¿a qué tengo que prestar yo atención? Al olvido de nombres propios, a las fallas, a eso que suele llamarse, equivocaciones. Y dice él, en realidad fueron mis pacientes lo que me enseñaron el psicoanálisis. Porque me di cuenta, él venía de trabajar en hipnosis con Charcot en París. Y se daba cuenta que bajo la hipnosis, o bien diríamos ahora, cualquiera de ustedes que se haga una operación o simplemente una resonancia magnética con un poco de anestesia, van a hablar una cantidad de cosas, pero va a ocurrir lo mismo que le va a escuchar el anestesista. Pero uno no las reconoce como propias. Si el anestesista me dijese de qué habló, yo diría, no sé de qué hablé. Es decir, en realidad, el habla es síntoma. En el habla está lo que el lenguaje quiere decir, pero no lo dice hablando. Lo dice en los actos fallidos, por ejemplo. Iba a, la vi a mengana de tal, me equivoqué de nombre. Es decir, esas cosas que no le damos importancia, o decimos como decía Quevedo, los sueños, y bueno, los sueños son. El libro se llama La interpretación de los sueños. Después voy a escribir una segunda tópica, donde va a actualizar determinadas cosas. Me salteo 3 renglones de la Trandon Town y hay un punto y seguido que empieza, esto nos colocó, ¿lo ubicaron? Bueno, a ver quién me lee ese parrafito, esto nos colocó en una postura incómoda. Puede ser, Roberto. Entonces, sí. A ver, ¿lo ubicaste en el texto? Sí, esto nos colocó en una postura incómoda, ya que esas técnicas de interpretación nos conciernen a nosotros mismos, puesto que nosotros, intérpretes, nos pusimos a interpretarnos por estas técnicas. Subrayen eso. Nos conciernen a nosotros mismos, puesto que nosotros, intérpretes, nos pusimos a interpretarnos por esas técnicas. Seguí leyendo. Es con ella. Con ella, en retorno,
que debemos interrogar a esos intérpretes que fueron Freud, Nietzsche y Marx, ya que somos reenviados continuamente a este perpetuo juego de espejos. Bueno, es decir, mientras que las técnicas de la semejanza y todas las técnicas anteriores eran técnicas de interpretación del mundo, estas tres, aquello de lo que hablan Nietzsche, Freud y Marx, son técnicas que nos tienen a nosotros por objeto y sujeto al mismo tiempo. Marx va a pensar a nosotros como sujeto social y va a decir, no hay un momento en que el sujeto, la economía no es economía política, por eso se llama crítica a la economía política. Los economistas clásicos nos quieren hacer creer algo que no existe, digamos. No había en un comienzo bancos, plata, mercado, no, todo esto es histórico. Surgió en un momento, entonces tenemos que ver en qué modos de producción, y ahí va a aparecer la técnica de interpretación de Marx, y va a buscar el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista, el modo de producción, bueno, va a seguir una técnica de los modos de producción. Y al mismo tiempo, o sea que ahí objeto de interpretación es el hombre como ser social. En el psicoanálisis va a ser el hombre como ser individual. Es una técnica para interpretarnos nosotros mismos. Y en el caso de Freud, de Nietzsche, que es el que vamos a pasar ahora a ver, es una técnica para interpretar también al hombre en lo que el hombre oculta y distorsiona. Es, por eso, de alguna manera, él sería pariente de Freud. Por eso este libro se iba a llamar chiquitito Ociosidad de un psicólogo. Dice, yo me encuentro bien abajo, como rata de albañal, mostrando a esta civilización lo que es su hipocresía. Porque ha advenido, y me adelanto para llegar al texto, ha advenido con pie de paloma, y esto lo escribe en 1888, dice, escribo para lo que va a venir, para lo que no tiene más remedio que venir, pero lo que va a venir de acá 100 años, o sea, 100 años serían 1988, cierre del siglo XX. Por eso ahora no me van a entender. Quizás soy intempestivo, estoy fuera realmente de los tiempos. Pero, ¿qué ocurre? Lo que va a venir, lo que no tiene más remedio que venir, es el nihilismo. Este va a ser el gran tema. El nihilismo. Pero se equivocará, dice largamente, el que crea que el nihilismo es que todo se transformó en nada. No, no, dice. Ese es el nihilismo incompleto. El nihilismo completo es cuando advertimos que en realidad los valores están todos. No es que las cosas ya no valen, todo es nada. No, no. Lo que pasa es que son falsos. Se puede mentir en nombre de la verdad. Se puede matar en nombre de la vida. En este sentido estricto, lo que adviene es el nihilismo. Y vamos a ver que el intento nietzscheano va a ser denunciar la hipocresía del nihilismo. En este caso, en el texto que vamos a pasar ahora, que es el crepúsculo de los ídolos. Vayan al texto El crepúsculo de los ídolos. Desde ya le digo que si alguna vez van a hacer una inversión de comprar algún texto de Nietzsche, yo le diría que esencialmente La voluntad de poder, que era el texto póstumo de Nietzsche, no la llevó a publicar nunca. Ahí son tergiversaciones de lo hermano.
este, es el Así hablaba Zaratustra, cuyo, como yo le decía en Nietzsche, son más importantes los subtítulos que los títulos. El Así hablaba Zaratustra es un libro para todos y para ninguno. Bueno, las ediciones que tienen que tratar de conseguir son las de Alianza Editorial. Las traducciones de Alianza Editorial de Nietzsche son buenas. Se consiguen algunas en librerías de viejos, pero estas traducciones, que son traducciones hechas por un valenciano, Andrés Sánchez Pascual, son muy buenas. Yo he tenido, por ejemplo, en el caso de esta, de El crepúsculo de los ídolos, la posibilidad de tomar y cotejarlas con el original alemán y está perfecto. O sea, incluso está toda anotada. Es decir, le permite al lector ver, ¿y esto Nietzsche de dónde le viene? Por ejemplo, la palabra crepúsculo y ocaso tienen en alemán como dos palabras, y todo eso lo aclara muy bien Sánchez Pascual. Así que yo diría que esencialmente habría, para quien alguna vez quiera volver al tema de Nietzsche, y este seminario, este taller, si sirve para algo, va a servir para que ustedes recién después queden en condiciones de leer al autor. Yo diría que son tres: el ecce homo, o cómo se llega a ser lo que se es, que es la que les contaba, donde Nietzsche cuenta quién soy yo. Y el otro es El ocaso de los ídolos, que es el que nosotros vamos a ver. Y el último libro, antes de entrar en lo que se llamó su etapa de locura, pero no hay ninguna prueba, digamos, de que estaba loco en el sentido en que nosotros usamos ese término, o en psicopatología era una psicosis muy especial. No habló. Por supuesto, ahí tienen ustedes el quedar forcluido del lenguaje, excluido absolutamente del lenguaje. Nosotros empezamos este seminario, después recién me di cuenta, revisando fechas, el día en que se cumplieron 104 años de la muerte de Nietzsche. Nietzsche muere un 24 de agosto, tenía apenas 50 años. Y hacía 10 años que un tiempo vivió con la hermana, con la madre, otro tiempo vivió con la hermana, y finalmente en Turín, en una clínica psiquiátrica. Hay dos autores que han trabajado bien, bueno, en la historia clínica de Nietzsche. Uno es Eduardo Gans, que son 4 tomos donde está toda la historia clínica, y mucho más resumida está en un libro que se llama Nietzsche, nada más, que lo escribió Karl Jasper. Jasper, que es filósofo y al mismo tiempo es médico. Entonces tomó la historia clínica y vio de qué se trataba. Bueno, vamos al texto, y en el texto... Perdón, no me quedó claro los 3 libros, a ver si anoté bien. Los ¿Cómo 3 se libros llama? serían el libro, los dos muy chiquititos, que es El ecce homo. El segundo es el que vamos a leer nosotros ahora, parte, el opúsculo, el ocaso o crepúsculo de los ídolos. Y el tercero es la gran obra de él, que es El así hablaba Zaratustra. Este libro, El crepúsculo de los ídolos, para que se ubiquen, fue escrito en 1988. Es el mismo año que estaba trabajando en el Zaratustra. Y Nietzsche venía vagando por toda Europa buscando el verano permanentemente. El frío le hacía muy mal. Arrastraba un baúl como podía, vivía en pensiones, escribía todo el día. Y en Sils María, en
localidad italiana próxima a Suiza. Lo agarra allí el año 1888, que es el último de lucidez. Venía de Turín, donde le había pasado un episodio también muy significativo. Cruzando una plaza muy linda que hay en Turín, que se llama Carlo Alberto, ve que un cochero está castigando brutalmente a un caballo. El caballo se cae, cansado de hacerles cumplir tareas laborales al animal, y él, que era el primer inmoralista, el anticristo, que había dicho de todos, va y se abraza al caballo y para tratar de protegerlo de los latigazos del cochero. Y tendría lo que podríamos llamar nosotros ahora una apoplejía, un surmenage, nombres son varios, y lo llevan al hotel, a la pensión barata donde vivía ahí en Turín. Pide papel y lápiz y escribe 8 esquelas, que son llamadas esquelas de la locura. Ya no firma Federico Nietzsche, firma el crucificado. El que había escrito el anticristo, escribe el crucificado, Cristo. La primera de ellas es muy clave. Dice, después de haberme buscado, era fácil hallarme. La dificultad está ahora en perderme. Firma el crucificado. ¿Cómo puedo salir de todo esto? ¿Cómo puedo salir de toda esta enorme hipocresía? En otras dice, él que después lo van a hacer pasar como si fuera nazi. En la segunda escribe, quiero agarrar al Reich, es decir, al Kaiser Federico Guillermo II, que era quien mandaba en Alemania, apretarlo en un corcelete de hierro y no soltarlo más, el crucificado. Es muy interesante la lectura de esas 8 esquelas, la pueden buscar, son frases, están en internet, pueden buscarlas como esquelas de la locura, y son esas últimas cosas que Nietzsche escribe en papel y lápiz antes de entrar en silencio. El manuscrito, le dije que tenía este manuscrito del Crepúsculo de los Siglos, que es de 1888, tenía como primer título Ociosidad de un psicólogo. Un psicólogo es para Nietzsche textualmente una rata de albañal, un escudriñador de profundidades. Cuando lo escribe tiene apenas 43 años, o sea, lo escribe 7 años antes de la muerte, y muere el 24 de agosto de 1900, o sea, hace 124 años. Y el mismo año en que muere Nietzsche, Freud da a conocer la interpretación de los sueños. Por eso hay enorme cantidad de trabajos, algunos muy bien fundados, entre la relación, entre la conexión de la conciencia en Nietzsche y en el primer Freud. Aclarado el subtítulo, digamos, para aclarar el subtítulo, que es o cómo se filosofa con el martillo, el propio Nietzsche dice que un ídolo, o caso de los ídolos, para saber si son ídolos de barro o si merecen estar en pie, hay que pegarles con un martillo. Filosofar con el martillo es tratar de pegarle a las ilusiones y a los falsos ídolos. Si no son falsos, no se van a venir abajo. Dice, en realidad fue ídolo, es lo que hasta ahora sencillamente se llamó verdad.
En realidad podría llamarse el ocaso de las verdades. O sea, si suenan y no se destruyen, quiere decir que allí hay una verdad. Pero probemos filosofar con el martillo. Al primer ídolo que va a tirar prácticamente abajo es a alguien que la filosofía tradicional presenta como un gran hombre, Sócrates. No. Sócrates, su lucha de Nietzsche contra Sócrates es a muerte, en el sentido de que dice, este que parece el más bonito de todos, que se defendió en un juicio, que dice no saber que no sabe nada, etcétera, es el más hipócrita. Bueno, yo seleccioné de un párrafo que se llama La razón en la filosofía, unas pocas páginas, unas pocas partes. Leamos la primera. Luis, ¿podés leerme el punto 1, ese de la primera, el que empieza? Me pregunta usted qué cosas son. ¿Te ubicaste? Sí, sí, perfectamente. Bueno, Me adelante. pregunta usted qué cosas son idiosincrasia en los filósofos. Por ejemplo, su falta de sentido histórico, su odio a la nación misma de devenir, su escepticismo. Subrayen Ellos ahí, creen, ¿qué es un filósofo? Alguien que tiene falta de sentido histórico, que odia la noción de devenir, que quisiera que las cosas se eternicen. Eternicismo llama esto, en el sentido de que en el viejo Egipto, en el antiguo Egipto, en Alejandría especialmente, hay toda una batalla contra el cambio. Los dioses, los hombres tienen que permanecer. Seguir leyendo. ellos creen otorgar un honor a una cosa cuando la deshistorizan, subespecie eterna, cuando hacen de ella una momia. Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales. De sus manos no salió vivo nada real. Esto es también importante. Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales. De su mano nada vivo salió real. Me salteo 3 renglones y sigo leyendo yo. Lo que es no deviene. Lo que deviene no es. Ahora bien, todos ellos creen, incluso con desesperación, en lo que es. Mas como no pueden apoderarse de ello, buscan razones de por qué se les rehuye, se les retiene. Tiene que haber una ilusión, un engaño en el hecho de que no percibamos lo que es. ¿Dónde se esconde el engañador? Y dice, lo tenemos, gritan dichosos, es en la sensibilidad. Lo que nos engañan son los sentidos. Por eso va a decir Nietzsche más adelante, los filósofos son grandes despreciadores del cuerpo y creen poderosamente en la razón. Razón no encarnada en un cuerpo, ni en un cuerpo individual, ni en un cuerpo social, sino en conceptos. Más aún, en la historia de la filosofía, Hegel es clave. Nietzsche decía, Hegel, que decía haber alcanzado el espíritu absoluto, dice, el espíritu tenía una especie de diccionario abreviado de filósofos. Decía Kant, o sencillamente Kant, perro. Después, cuando llega Hegel, dice, Hegel, ¿el espíritu absoluto o el profesor absoluto? Los filósofos, dice, construyen palacios de ideas, pero viven en chozas.
Me engañan los sentidos. Estos sentidos, que también en otro aspecto son tan inmorales, nos engañan acerca del mundo verdadero. Moraleja: deshacerse del engaño de los sentidos, del devenir, de la historia, history, de la mentira. Acá es importante, por eso la traducción lo pone entre paréntesis de Sánchez Pascual. Los alemanes tienen dos palabras para decir historia. Una es Geschichte, significaría historia con mayúscula. Nosotros podríamos llamarla en castellano historia esencial. Y la otra es History. History es historia común, historia de hechos. Después de la batalla de Chacabuco vino la batalla tal. Después de historia simplemente cronológica de las cosas que van pasando sin interpretación. Geschichte es la historia esencial. Una consulta. Entonces, en este caso, quieren salvarse de la historia, de lo que cambia. Tengo una consulta. Sí. La historia oral, digamos, la que cuentan los pueblos, ¿dónde estaría ahí? No, la historia oral depende de qué individuo o qué pueblo la relata. Todo pueblo tiene un relato. Se funda ahí, Nietzsche dice, la interpretación es siempre un relato. Nosotros somos los hombres que venían del frío. Nosotros somos los hombres de tal pueblo, de tal lugar. Esa historia tiene validez. Pero ¿qué validez tiene? Tiene validez en tanto no quiera congelarse. No quiera decir ese pueblo, por venir de ahí y por haber hecho, tiene el derecho de colonizar a otro, de imponer su verdad como la verdad. No porque eso esté mal en sí mismo, sino porque es falso. Nunca tienen la verdad. Más aún, dice, de los alemanes, dice, si hay un pueblo que se equivocó en la historia 1000 veces, son los alemanes. Dice que de tanto tomar cerveza tienen la mente nublada. Más o menos una traducción del alemán. Odian el devenir y sobre todo, moraleja, decir no a todo lo que otorga fe a los sentidos, a todo el resto de la humanidad. Todo él es, entre comillas, pueblo, en el sentido de chusma. Ser filósofo, ser momia, representar el monoteísmo con una mímica de sepulturero y sobre todo fuera el cuerpo, esa lamentable idea fija de los sentidos, sujeto a todos los errores de la lógica que existen, refutado, incluso imposible, aun cuando es lo bastante insolente el cuerpo, para comportarse como si fuera real. El propio Freud va a decir que generalmente nosotros solo tenemos idea de la corporalidad en el dolor. Sabemos que tenemos un brazo si nos duele. Es decir, mientras tanto es normal tener un brazo, un cuerpo. Bueno, el cuerpo como tal no es casi nunca cuerpo propio. Aparece como una cosa, en cambio en mi pensamiento sí. Cuando habla de la certeza cartesiana, ¿cuál es? Descartes, que ha puesto todo en duda para poder llegar a una primera certeza, y lo llega en la primera meditación metafísica, dice, cogito sum, pienso soy. Esta es la primera verdad. ¿Qué soy yo? Una cosa que piensa. Es decir, el cuerpo es una cosa extensa. Habla entonces de cosa racional, res cogitas, esto es lo que soy, res extensa, eso es el cuerpo. Si ustedes preguntan en la geometría común,
de Euclides, que es la que se sigue enseñando en la escuela primaria nuestra, los 5 postulados de Euclides. Dice, ¿qué es un cuerpo? La definición de cuerpo es algo que ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, puede estar en ese lugar o puede estar en otro lugar. Más aún, a veces, cuando los grandes nos quejamos con nuestros hijos o hijas que son desordenados, le decía, nene, ¿no te das cuenta que hay un lugar para cada cosa y que cada cosa tiene su lugar? Bueno, esto es absolutamente falso, en el sentido en que solo es verdadero en la física aristotélica, en la física antigua. Nosotros sabemos desde Galileo y desde Newton, la ley de movida de los cuerpos, que no hay un lugar privilegiado para los cuerpos, que no hay privilegios. Por lo tanto, que no hay cuerpos sustanciales que se muevan de acuerdo a su naturaleza. El lugar que ocupa un cuerpo lo ocupa por relación a otro. Y si no salimos todos despedidos en la vuelta que da la Tierra alrededor de sí misma y alrededor del Sol, es por la ley de la gravitación universal y las fuerzas y la combinación de fuerzas centrífugas y centrípetas. O sea que la naturaleza está escrita, como decía Bacon, por ahí habla de la crítica de Bacon. Bacon es el primero que dice, el conocimiento es poder. Y la ciencia no es una cosa impoluta que está ahí, que no tiene nada que ver con el poder. La ciencia es poder. Por lo tanto, el libro, que ya va como 38 ediciones, tiene algunos. ¿Quién no ha sufrido el libro La ciencia, su método y su filosofía de Bunge, donde vienen las 20 verdades de Bunge? La ciencia es universal, la ciencia es eterna, los postulados científicos son necesariamente axiomas. Las 20 verdades esas no son. Son, diría Nietzsche, no las conocía, por supuesto, pero podría decir que son esas ideas fijas que nos pusieron, por ejemplo, si seguimos pensando así, las rectas paralelas no se cortan. La maestra le dice en el colegio, niños, mira las vías del ferrocarril, ¿ves que no se cortan nunca? Bueno, 2 rectas paralelas no se cortan. Y 2 rectas paralelas se cortan, no la geometría de Euclides. Si 2 rectas paralelas no se cortan, no hubiese podido realizarse ningún viaje espacial, ni mucho menos alunizar. Las rectas paralelas se cortan, van encontrándose, pero en un punto infinito del plano. ¿De qué plano? Del plano de la Tierra. Pero Euclides no podía pensar el plano infinito. El plano de la Tierra es plana. Y ahí vienen los terraplanistas. Los terraplanistas cuando vienen y dicen, no, la Tierra no es redonda, es una ilusión, la Tierra es plana, se fundan en eso. En Euclides, la Tierra es plana, si uno va al borde se cae. Bueno, sin embargo, querer sacarse el cuerpo, sacarse el devenir, Nietzsche va a decir, sin embargo, hubo uno al cual le rindo mi máximo homenaje. ¿Quién es? Si le dieron. Heráclito. Heráclito de Éfeso. En cualquier manual de filosofía han leído ustedes que mientras había un filósofo que se llamaba Parménides, que era de Elea, ahí tienen, los antiguos se colocaban como apellido el lugar de donde venía. Era absolutamente importante. Santo Tomás es de Aquino. Heráclito es de Éfeso. Éfeso es un lugar que está exactamente frente a la Magna Grecia. Hoy es Turquía. Ahí estaba. ¿Y qué dice Heráclito de Éfeso?
de él tenemos solamente fragmentos de una gran obra que se llamaba, todos los antiguos le ponían el mismo nombre, acerca de la fisis, acerca de la naturaleza. Pero naturaleza, fisis no quiere decir naturaleza. Fisis en griego, con F y griega, fisis, quiere decir lo que crece y descrece, lo que brota. Y uno de los fragmentos dice, no nos bañamos en las aguas del mismo río, aunque nos bañemos en el mismo río, porque si lo hacemos, son nuevas las aguas que nos bañan. O sea, el devenir, dice Heráclito, es superior al cambio. El cambio es una falsedad. El cambio, defendido por Parménides, es fijar la película en un fotograma, hacer un corte y decir, esto es, sí, pero eso no es, porque sigue el devenir. Cuando, cerrando la historia de la filosofía, Hegel elija una palabra, elige para poner al suyo la palabra dialéctica. Bueno, la dialéctica, Heráclito tiene una posición dialéctica, privilegia el cambio sobre el devenir. Ahora, teóricamente, el primer filósofo de Occidente, que sería Platón, llama a Parménides el grande y a Heráclito el oscuro. ¿Por qué? Porque uno dice que todo cambia, el otro dice que nada cambia. Bueno, desde ya Nietzsche va a tomar partido absolutamente por Heráclito. A ver, Candela, léeme el punto 2. Pongo a un lado con gran reverencia. Ahí va. Pongo a un lado con gran reverencia el nombre de Heráclito, mientras que el resto del pueblo de los filósofos rechazaba el testimonio de los sentidos porque estos mostraban pluralidad y modificación. Él rechazó su testimonio porque mostraban las cosas como si tuviesen duración y unidad. También Heráclito fue injusto con los sentidos. Estos no mienten ni del modo como creen los eleteas, ni del modo como creía él. Son los partidarios de Parménides de Lega, ¿no? Ah, ¿son esos? Ah, entendí otra cosa. Parménides de Lega, sí. Hasta Heráclito dice, no es del todo justo. Esto no miente del modo en que creen los eliatas ni del modo como creían él. No mienten de ninguna manera los sentidos. Seguí leyendo. De lo que nosotros... Sí. Lo que nosotros hacemos de su testimonio, eso es lo que introduce la mentira. Por ejemplo, la mentira de la unidad, la mentira de la coseidad, de la sustancia, de la duración. La razón es la causa de que nosotros falsemos el testimonio de los sentidos. Mostrando el devenir, el perecer, el cambio, los sentidos no mienten. Pero Heráclito tendrá eternamente razón al decir que el ser es una ficción vacía. El mundo aparente es el único. El mundo verdadero no es más que un añadido mentiroso. Bueno, esa diferencia entre un mundo verdadero y un mundo real, Nietzsche va a decir, es un invento de la razón. Es la necesidad de creer en algo llamado ser, en el sentido unitario de la palabra. Más aún, es Nietzsche, que era filólogo además, muy buen filólogo, de griego y de latín, por supuesto. Decía que la palabra ser no existe en griego. El verbo ser es einai. Einai quiere decir lo que brota, lo que sale a la superficie y vuelve a ocultarse. El ser sería como un cubo, que yo apoyo, si construyo un cubo y lo apoyo sobre la mesa, hay una cara que no se ve. Pero si yo doy vuelta a esa cara, no se ve otra.
Y si doy vuelta, siempre necesariamente hay algo que se oculta. No hay ser pleno. Los sentidos no nos engañan. Las cosas son esas, no podemos verlo todo. Y esto va a tener mucho que ver con que la falsedad de creer en un mundo verdadero, el mundo de las ideas para Platón, y un mundo real. Esto va a terminar con esa página que se llama Historia de un largo error, y donde Nietzsche acá mismo sintetiza la historia de esa confusión del mundo verdadero y mundo real. Pero leamos en la página siguiente algo del punto 4. A ver, Facundo, léeme el que dice la otra idiosincrasia de los filósofos. La otra idiosincrasia de los filósofos no es menos peligrosa. Consiste en confundir lo último y lo primero. Ponen al comienzo como comienzo. ¿Es esa? Despacio, entonces. Confundir lo último con lo primero. Hacen una trampita. Colocan a lo último como primero y entonces tienen causa y efecto. Sí. Perdón que me estaba poniendo una alarma que me olvidé de apagar. Ahí está. Bueno, seguí leyéndolo pero lentamente. Ponen el comienzo como comienzo. Lo que viene al final. Por desgracia, pues no debería siquiera venir. Los conceptos supremos, es decir, los conceptos más generales, los más vacíos, el último humo de la realidad que se evapora. Esta es la célebre definición que da Nietzsche de la palabra ser. El ser es el último humo de la realidad que se evapora. Es una creación, el ser propio de la metafísica moderna, ¿no? De la subjetividad. Esto es, una vez más, solo expresión de un modo de venerar. A lo superior no le es lícito prevenir de lo inferior. No le es lícito prevenir de nada. Moraleja, todo lo que es de primer rango tiene que ser causa sui. Sigo leyendo yo para poder parar en algunos lugares. Entonces, todo lo inferior no puede provenir sino de lo superior. De manera, y lo superior tiene que ser causa de sí mismo, porque si no, caeríamos en lo que Aristóteles llamaría una tautología, causa de la causa de la causa. No, siempre se va a detener en un ser que es causa de sí mismo. Y ahora vamos a ver cuál es ese ser. Todos los valores supremos son de primer rango. Ninguno de los conceptos supremos, lo existente, lo incondicionado, lo bueno, lo verdadero, lo perfecto, ninguno de ellos puede haber venido, por consiguiente, tienen que ser causa suya, causa de sí. Y esto es lo que me interesa. Mas ninguna de esas cosas pueden ser tampoco desigual una de otra. No puede estar en contradicción consigo mismo. Con esto, los filósofos tienen su estupendo concepto de Dios. Pero pone la palabra Dios entre comillas. Lo último, lo más tenue, lo más vacío es puesto como lo primero, como causa en sí, como es cosa realísima. Que la humanidad haya tenido que tomar en serio las dolencias cerebrales de unos enfermos tejedores de telarañas, ya lo ha pagado caro. ¿Por qué digo, pone la palabra Dios entre comillas? Nietzsche no es ateo.
Pero Nietzsche va a decir, Dios ha muerto. Para morir tiene que haber existido. No está en duda la existencia de Dios. Lo que pasa, dice Nietzsche, es, yo creería en un Dios que supiera bailar, que tuviera, que supere el espíritu de la pesadez en que lo han mandado los filósofos. Hay un párrafo que se llama el loco. La palabra alemana puede ser el loco o el frenético, que está en un libro de Nietzsche que se llama La Galla Ciencia, o la ciencia jovial, una ciencia no pesada. Hay un fragmento que se llama El loco. El loco es una persona que va por la calle en plena luz del día con un farol encendido. Entonces lo ve pasar la gente y uno le dice, ¿para qué llevas un farol encendido si no es de noche? Si no es de día. Dice, porque busco a Dios. Dice, ¿buscas a Dios? Dice, bueno, anda a buscarle a la iglesia. Dice, porque ahí debe estar seguro. Y se burlan de él. Y dice, a la iglesia, ya fui a las iglesias. Está todo oscuro, todo cerrado, no se ve. Eso no es Dios. Dice, es un monstruo. Dice, Dios ha muerto. Y ustedes, le dice al pueblo, son sus asesinos. Han cometido el peor de todos los crímenes y tienen las manos manchadas de sangre. Todo lo que vendrá después de ustedes será mejor. O sea, Dios, el punto donde ustedes congelan la interpretación, se transforma en un dogma, en una serie. Él está sobre todo criticando al cristianismo. Dice, ¿cómo se puede creer en un Dios que tiene oficiantes que a uno lo pueden perdonar? Los pecados no se pueden perdonar, digamos, se pueden redimir. Pero si hay uno que ya nos redimió por todos, estos hombres no tienen tarea. Vivimos en el peor de los mundos posibles. A diferencia, está polemizando ahí con Hegel. Hegel siempre terminaba su curso de filosofía de la historia diciendo, hasta que contaba, todos los años daba el curso, ¿no? El último en 1831. Tomaba la historia de Occidente desde Grecia, desde Oriente hasta él. Y terminaba siempre los cursos de historia de la filosofía diciendo, bueno, dice, hasta acá ha llegado el espíritu del mundo, vivimos en el mejor de los mundos posibles, la unión de Napoleón, que ha llevado el espíritu de la Revolución Francesa por toda Europa, más yo, que he pensado lo que Napoleón hizo, hemos cerrado la historia. Se terminó la historia. Francis Fukuyama, en el final de la historia, se basa en Hegel. Hegel dice, ¿por qué se ha cerrado la historia? Porque de aquí en adelante todo termina la ciencia de la lógica como una frase tan citada como poco pensada. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es decir, no hay nada en la realidad que no tenga su justificativo en la razón. Y no hay nada en la razón que no se haya realizado en lo real. El Kaiser Federico Guillermo II, en ese momento en Alemania, que gobierna, pero que tiene un parlamento que lo rodea para que no sea un déspota, es el mejor sistema político posible, la monarquía parlamentaria. Y al mismo tiempo ver que la historia se ha terminado, se ha cancelado. Esto no quiere decir que no van a dejar seguir pasando cosas, dice, pero las cosas que pasen ya tienen su razón de ser.
son racionales. O sea, la cúspide más grande del racionalismo para Nietzsche. Estas conferencias sobre filosofía de la historia las daba Hegel en la universidad, en la actual Universidad de Berlín, que está en su momento, del momento que estaba separado, hay una avenida que separaba Berlín Oriental de Berlín Occidental, que se llama Unter den Linden, sobre la línea. Por ahí pasaba la línea de divisoria. Justo ahí está la Universidad Humboldt, la Humboldt Universitat, que existe todavía, por supuesto. Y allí daba Hegel sus clases sobre filosofía de la historia. Y siempre en la misma aula. Si ustedes van, es una bonita universidad, el libro mío, América en el pensamiento de Hegel, se tradujo un par de capítulos al alemán. Entonces me invitaron para conversar acerca de Hegel, dice barbaridades de nosotros, de los americanos. ¿Por qué Hegel, que no había venido nunca a América, dice que a él le contaron que en América hasta los pájaros cantan mal? ¿Por qué? Porque los pájaros cantan imitando la voz de los hombres. Y como los americanos hablan emitiendo sentidos guturales, los pájaros que han sido llevados a América pierden el canto. Que a él le han también contado que en América no hay animales grandes, no hay un elefante, no hay el animal más grande es el tapir americano. Dice, o el león ha perdido su melena, el puma sería un león que perdió la melena. Digamos, esto es una prueba de la impotencia de la naturaleza americana. Tan impotentes son, dice, que los padres jesuitas encierran en misiones, en reducciones a los hombres, y cada tanto tienen que tocar una campana para recordarle a los hombres sus obligaciones conyugales. Bueno, lo agarra Humboldt, la universidad se llama Humboldt, y Humboldt había venido a América. Por lo tanto, le dice al profesor más famoso del momento, ya quisiera usted comerse una buena chuleta de carne americana, y va a ver usted si es de animales degenerados o no. Y ustedes, si van hoy a conocer la universidad, en la escalera donde se sube a la sala Hegel, está grabado la célebre tesis 11 de Marx, que dice, los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo. Llegó la hora de cambiarlo. O sea, coincidencia de estos tres autores, que son autores de la sospecha, Nietzsche, Freud, Marx. Los filósofos, el primer escrito con que se gradúa Marx de filósofo se llama Contribuciones para una crítica a la filosofía del derecho de Hegel. ¿Qué es la filosofía del derecho de Hegel? Y la demostración de que el Estado es la máxima eticidad social. O sea que en el Estado está, no el Estado liberal, en el sentido de anarcoliberalismo, de liberalismo, dice, en el Estado se encarna la eticidad de un pueblo. Por lo tanto, el derecho es las formas que adquiere el espíritu absoluto para gobernar a los hombres. Bueno, Marx va a decir, esto es absolutamente falso, la justicia no tiene nada que ver con la justicia de la cual yo hablo. Dice, y al mismo tiempo, los alemanes viven en el mejor de los mundos posibles, dice Marx en las contribuciones, dice, si los alemanes, nunca van a hacer una revolución. Dice, porque si tienen que hacer una revolución, son tan ordenados que si tienen que tomar una estación del ferrocarril van a sacar el boleto primero. Si no, la van a tomar por asalto. Dice, por lo tanto, viven sistemas permanentes, estables. Muy interesante traer a colación en este collage de cosas del cual algo les va a ir quedando. El trabajo de Trotsky que vive en América, el Trotsky que viene a México,
que no es exactamente el Trotsky de la Revolución francesa, de la Revolución Rusa. Trotsky era el jefe del Ejército Rojo, era el jefe militar de la Revolución, quien había dicho, bueno, la Revolución triunfante, le dice a Lenin, que era el jefe político, le dice, bueno, ahora sacamos el Ejército Rojo más allá de los Urales y vamos a completar el internacionalismo proletario. Lenin le dice, no, pare la mano, primero comunismo en un solo país, nosotros vamos a garantizar acá la revolución rusa. Y empieza una pelea entre Trotsky y Lenin, y Trotsky se tiene que emigrar. Emigra donde a México. Y ahí escribe un texto chiquito y maravilloso, que es La Revolución Permanente, donde dice, las revoluciones son verdaderas como movimientos, pero falsas como regímenes. Si se instala el régimen revolucionario, bueno, entonces la revolución pasa a ser el régimen. Es necesario revolucionar la revolución. Más aún, lo expuso Lázaro Cárdenas, tiene un diálogo ahí, lo matan. ¿Lo mata quién? El Partido Comunista. El Partido Comunista mexicano era prosoviético. Esa novela tan linda que se llama El hombre de los perros, y cuenta, está la casa de Trotsky, ustedes la pueden conocer, es Coyoacán, donde estaba él ahí refugiado. Pero esencialmente también, si en política se detiene el fluir de las cosas, si creemos que alguien encarnó de una vez y para siempre la verdad, estamos fritos, estamos sonados. Por ejemplo, en este caso, en el caso nuestro, el caso argentino, que es muy particular, no tiene nada mucho que ver con otros, pero la idea de un anarcoliberalismo es una contradicción en los términos. Si hay algo que no puede ser anárquico es el liberalismo. Si yo creo en el mercado, no puedo creer en la anarquía al mismo tiempo. Pero, sin embargo, predico una forma de capitalismo imposible y de liberalismo imposible. Por lo cual, como diría Nietzsche, son hombres que caminan lentamente hacia el nihilismo y lentamente hacia el abismo. Si no frenan a tiempo, van a confundir la realidad con lo que hacen. Bueno, ¿cómo se ve esto? Hagamos un breve paréntesis como para que vayan surgiendo cosas en el taller. Yo voy a aprovechar a cerrar el mate, pero los escucho. Ay, por ahí con lo último que dijiste, Mario, que me quedé pensando esto de que si van caminando hacia el nihilismo, también no habría que pensarlo por ahí que es una causa del nihilismo. Esto lo anarcocapitalistas o anarcoliberales, no sé cómo se llama. Podría considerarse una forma, porque hay dos formas. Nihilismo dice, Nietzsche dice, a no confundirse, que el nihilismo no es que todas las cosas no valen. Dice, eso es el nihilismo incompleto. El nihilismo completo tiene que ser capaz de atravesar esa nada y volver a creer. Volver a creer. El libro de Nietzsche, Más allá del bien y del mal, hacia una transvaloración. Los valores tienen que volver a valer. Entonces, en este sentido, el nihilismo tiene que completar, nosotros podríamos decir, la modernidad. No completó su ciclo. Nosotros, más aún, tiene razón Derrida que dice, no está terminada una época de la cual nosotros todavía podemos hablar.
No salimos de la modernidad porque le ponemos el prefijo post. Bueno, no es la modernidad, es la posmodernidad, neomodernidad, tardomodernidad. No, la superación de la modernidad vivimos por el contrario, diría Nietzsche también en este caso, en la época de la modernidad consumada. Querían libertad, igualdad, fraternidad, mercado, acá lo tienen, acá está, esto era. El problema es ahora qué hacen con eso, cómo pueden salir de eso. Ahí está esa hermosa definición de Hannah Arendt de política, que quizá sea una de las más bellas y más profundas. Dice, la política es el arte de hacerlo todo de nuevo. Está discutiendo con Clausewitz. Amigo de Hegel, que decía Clausewitz, la política es el arte, la política es la continuidad. La guerra es la continuidad de la política por otros medios. Pero la guerra, la política es esencialmente guerra. Hannah Arendt va a decir, no. La guerra es el fracaso de la política. La política es la posibilidad de superar esas contradicciones y establecer permanentemente lo nuevo que no se congele. ¿Sí? Adelante. Veamos entonces algo que sí se las trae, que es ese. Veamos, primero en la página 12, el punto 6, donde Nietzsche hace una síntesis él mismo de todo lo que dijo antes. El punto 6, página 12.6, dice, se me estará agradecido si condenso un conocimiento tan esencial, tan nuevo en 4 tesis. Así facilito la comprensión, coma, no podía con su espíritu. Así provoco la contradicción. No hay comprensión que no sea contradictoria, en principio consigo mismo. A ver, Roberto, léeme la primera tesis. Página 12.6, tercer renglón. Primera tesis. La razón por la que este mundo ha sido calificado de aparente fundamentan antes bien su realidad. Otra especie distinta de realidad es absolutamente indemostrable. O sea, la primera falsificación de los filósofos es decirle, hacernos creer que este mundo ha sido calificado de aparente, que de fundamental, sin embargo, su realidad es absolutamente indemostrable. Segunda tesis, los signos distintivos que han sido asignados al ser verdadero de las cosas son, en realidad, los signos distintivos del no ser, de la nada. Cada vez que los filósofos dicen o bautizan algo como que es, eso no es. A base de ponerlo en contradicción con el mundo real, es como se ha construido el mundo verdadero, un mundo aparente de hecho, en cuanto es meramente una ilusión óptico-moral. Lalo, léeme la tercera tesis, que es el renglón siguiente. Donde dice, tenés que sacarte desmutearte. Donde dice,
inventar fábulas acerca de otro mundo, sí, Inventar fábulas acerca de otro mundo distinto de este no tiene sentido, presumiendo, no, presuponiendo. presuponiendo que no domine en nosotros un instinto de calumnia, de empequeñecimiento, de receta frente a la vida en este último caso. Perdón, pero no veo bien y me cuesta. Bueno, no te hagas problema, sigo leyendo. Sí. Inventar fábulas, tercero, ¿no? Acerca de otro mundo, distinto de este, no tiene sentido, presuponiendo que no domine en nosotros un instinto de calumnia, de empequeñecimiento, de recelo frente a la vida. En este último caso, tomamos venganza de la vida con la fantasmagoría de otra vida distinta de esta y mejor que esta. La ilusión que todo lo que no podemos cumplir acá lo vamos a poder cumplir en otra vida. No, eso es una fábula propia, dice, propia del instinto de calumnia. Cuarta tesis. Ernesto, léeme la cuarta tesis. Dividir el mundo. Dividir el mundo en un mundo verdadero y en un mundo aparente, ya sea el modo del cristianismo, ya sea el modo de Kant. En última instancia, un cristianismo alevoso. Es únicamente una sugestión de la decadencia, un síntoma de vida descendente. El hecho de que el artista estime más la apariencia que la realidad no constituye una objeción contra esta tesis, pues la apariencia significa aquí la realidad, una vez más, solo que seleccionada, reforzada, corregida. El artista trágico no es un pesimista, dice precisamente sí, incluso a todo lo problemático y terrible, es dionisíaco. Bueno, acá introduce otra variante también clave en el pensamiento, que es su firme vocación por el arte, pero por un arte que sea dionisíaco. Dionisios es Baco en la terminología romana, es el dios del vino, de la alegría, de la fiesta. En cambio, Apolo, lo apolíneo, es el dios de la medida, de la justeza, de lo perfecto en la forma, pero vacío en contenido. Y allí la idea, siempre cristiana, de un dios que sepa bailar, de un dios dionisíaco y no apolíneo. Esto nos introduce perfectamente en el texto de la página siguiente, que es el 13, y que es la historia de la filosofía en una página. Se llama Cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula. Y acaba de repasar en 6 puntos toda la historia de Occidente. Punto 1. El mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, él vive en este mundo. Es ese mundo. La forma más antigua de la idea, acá explica, relativamente inteligente, simple y convincente. Transcripción de la tesis. Yo, Platón, soy la verdad. O sea, mundo verdadero es aquello que impone a alguien, en este caso Platón, que dice la idea del bien está arriba y es superior a todas las demás ideas, y arma una escalera moral. Punto 2. El mundo verdadero, inasequible por ahora, pero prometido al sabio, al piadoso, al virtuoso, al pecador que hace penitencia. Comentario de Nietzsche.
progreso de la idea, es idea en el sentido de idea del bien, esta se vuelve más sutil, más capciosa, más incomprensible, se convierte en una mujer, se hace cristiana. Punto 3. El mundo verdadero, inasequible, indemostrable, imprometible, pero ya en cuanto pensado, un consuelo, una obligación, un imperativo. Comentario de Nietzsche. En el fondo, el viejo sol, pero visto a través de la niebla y el escepticismo de la idea, sublimizada, pálida, nórdica, kenesburgense. Kant. Kant nació en Königsberg. Entonces, ahí tienen ustedes, sin la necesidad de ser cristiano, ser kantiano. Kant escribe una crítica de la razón pura, que llega a la conclusión de que solo se pueden conocer los fenómenos. Pero, ¿y qué pasa con las cosas que aparecen? Pero ¿y qué pasa con lo que yo no veo y no imprime mi sentido? Por ejemplo, una gota de agua que está cayendo en este momento de un árbol que está junto al lago Nahuel Huapi en Bariloche. Y yo no lo vi. Pero acabo de hacer toda esta manifestación discursiva sobre eso. Debe haber, seguramente a uno debe haberlo. Bueno, en ese caso, Kant tiene que pasar y dice, pero yo creo en Dios. Las tres cosas que no se podían probar en la que la razón pura es Dios, el alma y el mundo. Dice, de eso no se puede hablar. Porque si hablo de eso, caigo en antinomia y en paralogismo, porque Dios no se me presenta. El alma tampoco, y el mundo tampoco. Pero sin embargo, yo creo que tengo alma, creo que existe un Dios y creo que existe un mundo. Entonces tiene que escribir una crítica de la razón práctica. Pero en la crítica de la razón práctica ya no se puede mover por juicios racionales sintéticos a priori. Se tiene que mover por un imperativo categórico y moral. Por eso la idea suprema del bien se vuelve imperativo moral, que tiene mucha formulación, pero alguna de ellas, que es la que Kant utiliza, es obra de manera tal que puedas querer para otro lo que quieres para ti. O sea, esto fundaría lo que llama Kant la paz perpetua. Y escribe un artículo muy lindo que está en la base de la Constitución de las Naciones Unidas, que se llama la paz perpetua. Pero, ¿por qué? Porque a Kant lo había enervado. Kant era la cosa más obsesiva del mundo. La gente trabajaba en Königsberg y sabían que exactamente eran las 12 del mediodía porque veían que Kant salía de la casa y se dirigía a una fonda que estaba a 2 cuadras de la casa donde iba a comer. En esa fonda había el dueño de la fonda había colocado un dibujo que se llamaba, y era un cementerio, el dibujo del cementerio, y arriba decía a la paz perpetua. Y el dibujo era un cementerio. Entonces Kant dice, esto no puede ser. Dice, no puede ser que el único lugar donde la paz perpetua sea un cementerio. Entonces escribe un artículo que se llama La paz perpetua y que está en la base de formación de las Naciones Unidas. La idea de que todos los hombres del mundo de manera racional pueden entenderse y constituyen una sociedad de naciones, que fue el primer nombre de Naciones Unidas. Sociedad de naciones. Pero a poco de andar, diría Nietzsche, sale la realidad. La realidad es que después de la Segunda Guerra Mundial hubo 5 países que tienen derecho de veto.
O sea, que se pueden juntar absolutamente al divino botón la Asamblea Extraordinaria, donde están representados 128 países, creo, al momento. Y pueden decidir, por ejemplo, para tomar un ejemplo nuestro, como podría ser cualquier otro, que las naciones que Inglaterra y Argentina deben iniciar conversaciones inmediatas para resolver el tema de la soberanía de las Islas Malvinas. Resolución número 3065 de las Naciones Unidas. No dice de quiénes son, pero insta a las partes a que inicien conversaciones para llegar a eso. Claro, pero inmediata, y eso pasa a una creación que es chiquitita así, que se llama Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el consejo al cual se le encargan dar cumplimiento a la resolución de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad están las 5 potencias y al mismo tiempo es invitado un país que no es potencia a presidir el Consejo de Seguridad. Pero si cualquiera de las 5 potencias establecen una impugnación a una resolución del Consejo, no se puede hacer. Por ejemplo, a mí se me puede ocurrir, Ernesto, que yo presente en Naciones Unidas que los Estados Unidos de Norteamérica deben devolverle a los Estados Unidos de México todos los territorios que le fueron expropiados. Bueno, supongamos que tenga una muy buena diplomacia y la Asamblea de las Naciones Unidas dice, señores, es absolutamente importante que los Estados Unidos de México y los Estados Unidos de Norteamérica inicien conversaciones inmediatas para que se pueda resolver el problema territorial. Inmediatamente Estados Unidos levanta la mano y dice, señor, acá no existe ningún problema territorial, el límite está trazado y no hay nada más que hablar. Entonces, en este sentido, es que en ese punto clave ya ni siquiera hay que recurrir al cristianismo, dice Nietzsche. Puede ser perfectamente a la razón, más aún. Kant era creyente. La madre era una secta protestante llamada pietismo, que era de una rigurosidad protestante fuerte. Y escribe un opúsculo que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón. O sea, que puede no haber cristianismo, pero puede haber religión. Una religión que se mueva dentro de la razón, que es lo que los filósofos van a idolatrar. Punto cuarto. El mundo verdadero, inasequible, en todo caso inalcanzado, y en cuanto inalcanzado, también desconocido. Por consiguiente, tampoco puede ser consolador, redentor, obligante. ¿A qué podría obligarnos algo desconocido? Comentario de Nietzsche. Bueno, hemos avanzado. Mañana gris. Primer bostezo de la razón. Canto del gallo del positivismo. El positivismo, dice, después de todo, dice Nietzsche, es un avance. Las verdades positivas son aquellas que pueden demostrarse y estar allí en realidad y realizadas, tocarse. Punto quinto. El mundo verdadero, una idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga, una idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una idea refutada. Eliminémosla. Comentario de Nietzsche. Día claro. Desayuno. Retorno del bon sens, del buen sentido y de la jovialidad. Rubor avergonzado de Platón. Ruido endiablado de todos los espíritus libres. Bueno, el positivismo es otro paso adelante. Pero acá viene el punto clave, el 6. Hemos eliminado el mundo verdadero. ¿Qué mundo ha quedado? ¿Acaso el aparente?
No, al eliminar el mundo verdadero, hemos eliminado también el aparente. Comentario. Mediodía, instante de la sombra más corta, final del error más largo, punto culminante de la humanidad. Dos puntos, incipit Zaratustra. Comienza el Zaratustra. Él estaba escribiendo el Zaratustra, pero el Zaratustra viene a probar que no hay ni mundo aparente ni mundo sensible. Zaratustra es el nombre de un sabio oriental que está reflexionando en la montaña, reflexiona en lo alto, separado del resto de los hombres, tiene sus animales sagrados, la serpiente, el águila, uno que se arrastra por la tierra y otro que es capaz de volar a las alturas, y el león, que no es Milei, sino el león en el sentido de la fortaleza. Zaratustra baja totalmente convencido de que él ha hecho allí, como Cristo ha hecho en el huerto de los olivos, un ejercicio de ser capaz de resistir al demonio, a todas las tentaciones, y va entonces a la última cena. Baja de la montaña y llega a un pueblo. Esto está en la introducción al Zaratustra. Se la recomiendo especialmente. Son 3 páginas, pero que no tienen desperdicio. Baja al pueblo y dice, le voy a hablar a los hombres, le voy a explicar a los hombres que en realidad ha nacido un Überman, un sobrehombre, algo más que el hombre mediocre. Ha nacido un hombre por fin moral. Baja y ve a todo el pueblo que está reunido, y es muy sintomático esto, en el mercado. El pueblo se llama el pueblo de la vaca multicolor. Zaratustra aprovecha que están todos en el mercado cambiando y vendiendo cosas, como había antes mercados. El mercado, no el mercado capitalista todavía, sino el mercado de trueque. Pero estaban allí, cambiando mercaderías, engañándose entre ellos mismos. Pero Nietzsche encuentra que hay como una tarima que hay ahí y dice, bueno, me voy a parar acá y voy a pronunciarle, le voy a decir a estos hombres que tienen que superarse, que tienen que ser algo más que esto. Entonces empieza Nietzsche a hablar y ve que los hombres se acercan y lo escuchan. Le dice, bueno, tienen que aprender a ser buenos de otra manera, tiene que ser entre ustedes, la idea de justicia debe tener entre ustedes una entidad, no es necesario que tienen que hacer una vida digna en esta tierra, además de que puedan ir a otra, pero es necesario que los hombres, un mundo gobernado por la justicia, pero no por los jueces, sino por la justicia en serio, por el ideal de la justicia. Y Nietzsche de pronto se da cuenta de que los tipos que estaban escuchando empiezan a aplaudir y a gritar, que actúe, que actúe. Resulta que mira para arriba Nietzsche y resulta que estaban todos esperando que actúe un equilibrista, que había colocado un alambre donde el equilibrista iba a subir allí y hacer con esa maniobra de esa enorme vara equilibrio para que el pueblo se divierta, se entretenga. Entonces Nietzsche se da cuenta y dice, me han confundido con el equilibrista. Dice, bueno, dice, no entienden todavía el discurso de Überman, soy demasiado temprano para esto, pero voy a hablarlo de lo que son ustedes. Y pronuncia un famoso discurso, que es el discurso del último hombre, aquel que vive más tiempo, que se va a agotar, pero que es el discurso que vive más tiempo. Y le dice, ustedes discuten un poquitito a la mañana,
y otro poquitito a la tarde, pero no mucho porque se pueden arrimar la salud. Ustedes son capaces de mentir seriamente y de negar las barbaridades que hacen. Bueno, es un texto de una página que realmente el discurso del último hombre es un discurso y los deja. Se va y dice, bueno, me voy, los dejo, que actúe el equilibrista, ustedes son eso, son, dice, ¿escuchan o se lo tengo que repetir permanentemente o solo escuchan a los tartamudos, a los que dicen siempre lo mismo? Dice, bueno, llegué demasiado tarde, me voy con mis animales a buscar discípulos, nuevos discípulos, que entiendan esto y puedan predicarlo, que no hay mundo real y mundo ideal, y que el mundo real hay que hacerlo en este mundo, independientemente de la red. Nadie nos ha redimido de una vez y para siempre. No podemos gozar de esa redención si no somos capaces de redimirnos a nosotros mismos. Recuerda también en otra parte a Cristo en la cruz y la famosa hora nona, la novena hora. Dice, si hasta Cristo, dice en la novena hora, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice, y es la hora más terrible, es el Viernes Santo. Se han muerto todo y Dios no ha todavía resucitado. Bueno, los hombres están en esa encrucijada. Bueno, ¿se ve más o menos esto? Los veo y escucho muy callados. Mientras lo piensan un momentito, voy a correr a mi biblioteca que está aquí al lado exactamente, voy a sacar el Así habló Zaratustra y voy a leer la paginita donde está lo que le dice al último hombre, en esa confrontación superhombre, último hombre. Ya vengo porque tenemos unos minutos. Bueno, esta es la traducción de Así hablaba Zaratustra, que hace Sánchez Pascual. Bueno, estoy tratando de ubicar el discurso del último hombre.
Aquí está. El volatinero se cae y se mata. Entonces, con el cuerpo del volatinero, el que va ahí a actuar, Zaratustra lo mira y pronuncia un discurso hacia la gente, los hombres. Hacia los hombres y le dice: cuando Zaratustra hubo dicho estas palabras, contempló de nuevo al pueblo y calló. Ahí están, dijo a su corazón, y se ríen. No me entienden. No soy yo la boca para esos oídos. Habrá que romperle ante los oídos para que aprendan a oír con los ojos. Habrá que atronar igual que timbales y que predicadores de penitencia. ¿O acaso creen tan solo al que balbucea, al tartamudo? Tienen algo de lo que están orgullosos. ¿Cómo llaman a eso que los llena de orgullo? Cultura lo llaman. Es lo que lo distingue de los animales. Por esto no les gusta oír referida a ellos la palabra desprecio. Voy a hablar pues a su orgullo. Voy a hablarle de lo más despreciable, del último hombre. Y Zaratustra habló así al pueblo: es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza. Todavía hay terreno fértil para ello, mas algún día ese terreno será pobre y manso y de él no podrá brotar ya ningún árbol elevado. Yo os digo, es preciso todavía tener caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Yo os digo, vosotros todavía tenéis caos dentro de vosotros. Mira, yo os muestro el último hombre. ¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Así pregunta el último hombre y parpadea. La tierra se ha vuelto pequeña entonces, y sobre ella da saltos el último hombre, que todo lo que toca lo empequeñece. Su estirpe es indestructible, como las pulgas. El último hombre es el que vive más tiempo. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres y parpadean. Han abandonado las comarcas donde era duro vivir, pues la gente necesita calor. La gente ama incluso al vecino y se refriega contra él porque necesita calor. Enfermar y desconfiar considerándolo pecaminoso. La gente camina con cuidado. Un tonto es quien sigue tropezando con piedras o con hombres. Un poco de veneno de vez en cuando, eso produce sueños agradables. Y mucho veneno al final, para tener un morir agradable. La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento, mas procura que el entretenimiento no canse. La gente ya no se hace ni pobre ni rica. Ambas cosas son demasiado modestas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién quiere aún obedecer? Ambas cosas son demasiado molestas. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo. Todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio. O sea, si uno no quiere lo que quieren todos, está condenado al manicomio. Y les hablé también de un parágrafo muy cortito de este libro de Nietzsche que no está en la traducción buena, no lo tradujo Sánchez Pascual, está Monte Ávila Editores, y es una buena traducción, para un parágrafo que se llama precisamente El loco. ¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco que en claridad del mediodía prendió una lámpara, corrió al mercado y gritaba sin cesar:
busco a Dios, puesto que allí estaban reunidos muchos que precisamente no creían en Dios, provocó una gran carcajada. ¿Es que se ha perdido?, dijo uno. ¿Se ha extraviado como un niño?, dijo otro. ¿O es que se mantiene escondido? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado en un navío? ¿Ha emigrado? Así gritaban y reían confusamente. El hombre frenético saltó en medio de ellos y lo traspasó con su mirada. ¿A dónde ha ido Dios?, gritó. Yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado. Vosotros y yo, todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos hecho esto? Y ahora viene una serie de preguntas que él deja como planteadas. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo fuimos capaces de beber el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos a esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? Lejos de todos los soles. ¿No caemos continuamente? Y hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, hacia todos los lados. Hay aún un arriba y un abajo. No erramos como a través de una nada infinita. No nos sofoca el espacio vacío. No se ha vuelto todo más frío. No llega continuamente noche y más noche. No escuchamos aún nada más que el ruido de los sepultureros que entierran a Dios. No olemos aún nada de la descomposición divina. También los dioses se descomponen. Dios ha muerto, Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolamos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo sangra bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esta sangre? ¿Con qué agua podemos limpiarnos? ¿Qué fiestas expiatorias? ¿Qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? Nos hemos convertido nosotros mismos en dioses, solo para aparecer dignos de Dios. Nunca hubo un hecho más grande. Hemos matado a Dios. Quien nazca después de nosotros pertenece por ese hecho a una historia más alta que todas las habidas hasta ahora. Aquí cayó el hombre loco, miró nuevamente a sus oyentes, también callaron y todos los miraron extrañados. Finalmente lanzó él su lámpara al suelo, que saltó hecho pedazos y se apagó. Llego demasiado temprano. Todavía no soy el rayo que ustedes pueden entender. Bueno, o están muy callados o están muy azorados de las cosas que pensaba Nietzsche, que de entrada le dije que es un provocador de primera, y que también en filosofía es muy útil para usarlo como el aceite penetril, ese que se usa para ponerle los tornillos llenos de óxido, pero que hay que usarlo en su medida y armoniosamente, porque Nietzsche es capaz de arrastrarnos en su locura a nuestra propia locura. Si me pongo en el autor que viene, que es Freud, diría que lo que Nietzsche hace es una somatización brutal. Pone en su cuerpo el dolor completo de la conclusión a la cual ha llegado. Por eso lo único que puede hacer es dejar de hablar. O sea, ni siquiera, no solo él habla en los dos sentidos que decía Foucault. Lo que se dice
y aquellas cosas que habla, nada habla para él. En este sentido, Nietzsche requiere en la historia de la filosofía verlo en su medida y armoniosamente. Bueno, si hay alguna pregunta, la contesto. Si no, los dejo con el interrogante. Nos vamos a ver el próximo sábado, donde vamos a contestar la pregunta número 4 de la guía de lectura. ¿Qué dice la pregunta número 4, si la tienen a mano? ¿Qué significa que la interpretación se torna una tarea infinita? ¿Y qué implicancias tiene ello en la situación del hombre? Bueno, ¿qué significa que la interpretación es una tarea infinita? Y ahí el filósofo o el psicoanalista invitado va a ser Freud. Freud va a mostrar, en el caso de los ídolos, en la interpretación de los sueños, en la Transcendental, que los sueños son una manera sublimada de la vida. En los sueños puede pasar, no hay represión. En los sueños puede pasar cualquier cosa. Y cuando vamos y le contamos a nuestro psicólogo, a la mujer que tenemos al lado, o al hombre que tenemos al lado, un sueño, en realidad ese relato es el relato más mentiroso que pudiera haber, porque el sueño termina en un misterio y la interpretación cesa allí. ¿Qué quería soñar? Dice Freud, recordando, en los sueños todos nos volvemos un poquito locos, porque no funciona la censura, o sea, no hay supervisión. El problema es cuando volvemos a la vida real, cómo ahí sí empieza la censura y empieza a aparecer cosas de nivel consciente y cosas de nivel inconsciente. Bueno, dejamos acá, hacia mitad de semana yo les voy a mandar un recordatorio de la reunión y al mismo tiempo les voy a mandar el link con el cual ingresamos a la reunión. Igual que hoy voy a abrirlo unos 5 o 6 minutos antes para que ustedes puedan ingresar. Les digo que los que quieran tener una certificación del curso o lo necesiten, tienen que tener tomada de las 5 reuniones al menos 4. O sea, tómense una para faltar, igual la pueden escuchar, pero que al resto le interesa, cuando termine el seminario, vemos las presencias y hacemos la certificación. Me dijo también Mónica Caballero, nuestra tesorera, que quien debe alguna de las formas que ha elegido del pago del seminario, se comunique con ella y lo complete antes de la 5ª reunión. Bueno, dejamos acá. Les deseo muy buenos días y nos vemos entonces el próximo sábado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, adiós.